Muy buenas noches, doctora y compañeros. Mi nombre es Lorena López Bedoya y vengo a realizar la explicación del tema que elegí, el cual fue el codo, el fémur y la pelvis. Bueno, el primer tema que voy a hablar es el codo. El codo es el hueso al que se refiere principalmente al cúbito y al radio, los dos huesos largos del antebrazo que se extienden desde el codo hasta la muñeca. Estos huesos se articulan entre sí y con el húmero en el codo formando la articulación del codo. Esto quiere decir que el codo es una articulación la cual está unida principalmente por tres huesos: el húmero, el cúbito y el radio. La radiografía del codo especialmente es útil para diagnosticar fracturas de codo, luxaciones, bursitis y artritis. En los huesos que podemos observar en esta radiografía está el húmero, el cúbito y el radio. Y las articulaciones, pues es la articulación del codo, articulación húmero cubital, articulación húmero radial y la articulación radio ulnar. Bueno, acá podemos ver lo que es el húmero, el cúbito y el radio. Esta es la radiografía como tal del codo. Acá también podemos observar en esta imagen la articulación, cómo se une entre sí, formada por el húmero, el cúbito y el radio, en el dibujo pues, que he realizado. Vamos a hablar del fémur. El fémur es el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano. Se encuentra en la parte superior de la pierna. Tiene una cabeza redonda, principalmente una cabeza redonda proximal que se articula con la cavidad acetabular de la pelvis para formar la articulación de la cadera. Presenta un cuello que conecta la cabeza con el cuerpo principal del hueso y tiene dos cóndilos distales que forman la articulación de la rodilla. Todo esto quiere decir entonces que acá vemos lo que es una cabeza redonda proximal, la cual se articula con la pelvis, lo cual me forma esa unión entre ellos dos, la articulación de la cadera. Presenta un cuello, en esta parte lo podemos observar, que es el que conecta con la cabeza del cuerpo principal del hueso, de todo el fémur como tal, y también que tiene dos cóndilos distales, acá los podemos observar en este lado, dos cóndilos distales, los cuales forman la articulación de la rodilla. En la radiografía de la cadera podemos encontrar los huesos de la pelvis, el hueso ilíaco, el hueso isquion, el hueso pubis y la cabeza del fémur, y se utiliza para diagnosticar problemas en la articulación de la cadera como fracturas de cadera, displasia de cadera o osteoartritis, etc. Vamos con la pelvis. La pelvis es una articulación ósea en forma de anillo que conecta la columna vertebral con los miembros inferiores. Está formada por tres huesos principales: el hueso ilíaco, el hueso isquion y el hueso pubis, que se fusionan para formar la pelvis. Tiene una cavidad pélvica que alberga los órganos pélvicos, tanto masculinos como femeninos, y presenta una articulación coxofemoral en la que el fémur se articula con el acetábulo de la pelvis. Entonces acá podemos ver entonces la pelvis, esta partecita, y aquí la articulación coxofemoral, que ahí es donde podemos ver, como les explicaba anteriormente, la cabeza del fémur, cómo se conecta aquí con la pelvis. En la pelvis encontramos una gran diferencia entre la pelvis femenina y la pelvis masculina, y es el arco púbico. El arco púbico de la pelvis femenina es mucho más amplio y el del masculino es más agudo, o sea, más cerrado. Esto es la diferencia que existe entre ambos, y es principalmente porque el femenino es más ancho y más voluminoso para poder ser un ambiente confortable para el desarrollo fetal. Esta radiografía de la pelvis es útil para diagnosticar fracturas
de cadera, fracturas pélvicas, etc. Muchísimas gracias.